de que poner los subtítulos es útil, especialmente quizás si están en algún lugar donde, pues para bajar ahí un poco el volumen, quizás no tienen los audífonos, o quizás para poder ver la clase sin audífonos también podría ser. Eh, entonces, pero si los subtítulos generan problemas, también me pueden indicar, ¿verdad? Lástima que estos no generan un archivo para que subirlos a YouTube, ¿verdad? Sino que YouTube autogenera, pero ya no es tan preciso, aunque a saber realmente. Ok, entonces, vaya, interpolación y aproximación polinómica. ¿Por qué utilizar, bueno, primero, qué es interpolar? Hablando de una forma más coloquial, pues según la RAE, poner algo entre las cosas, intercalar palabras o frases en el texto de un manuscrito antiguo o en obras y escritos ajenos. Realmente eso ya da una idea de lo que es interpolar, es como estar metiendo ahí de tal forma como rellenando, o sea, es como estar rellenando. Entonces, una aplicación que nosotros podríamos ver con cierta, digamos que, nivel no sofisticado, porque si hay métodos sofisticados, vaya, si yo quiero eh, modelar una montaña, entonces yo simplemente no puedo obtener una función, ¿verdad? Que me genere ahí en dos dimensiones f de z igual a f de x, y, que me genere la gráfica. Sino lo que hacer es obtener ciertas mediciones. Entonces, y de las mediciones, yo puedo utilizar interpolación polinómica para generar una renderización de lo que es el objeto. Realmente esto se aplica bastante en videojuegos, también se aplica en reformateo de videos de baja resolución y alta resolución, o de bajos frames por segundo a altos niveles, altos frames por segundo. Son metodologías que se ocupan, la interpolación en la que se ocupa. Eh, Vamos a ver al final las curvas de Bézier, que también son bastante útiles para estos casos. Entonces, por eso es la utilidad de interpolar, ¿verdad? Porque no podemos tener muchos, en algunos experimentos, no se pueden tener una cantidad gigantesca de datos. Entonces, por ejemplo, imagínate que querés de alguna forma, por el método de resonancia, obtener idea de lo que de cuánto petróleo hay debajo de cierta superficie. Entonces, a veces lo que se hace es meter ciertas cantidades de explosivos y medir esa resonancia generada. Entonces, todo eso tiene un costo. No, y a veces, pues, no hay suficiente fondo, ¿verdad? Entonces, con poco hay que hacer mucho. Entonces, a veces son pocas las mediciones que se pueden trazar, que se pueden obtener, y de eso generar, renderizar lo demás. Entonces, bueno, pues aquí está el primer teorema. Entonces, básicamente esa es la idea, ¿verdad? De que yo tengo una serie de puntos y yo quiero que una curva que pase por esos puntos. Y aquí tenemos el teorema que nos da un marco teórico para poder decir, bueno, sí, esto en realidad podría funcionar. Teorema de aproximación de Weierstrass.
Suponer que f está definida y es continua en AB. Para cada epsilon existe un polinomio p de x con la propiedad que para todo x en AB. Ah, y eso lo puse para rellenar, por eso es que ya lo puse, lo puse para rellenar, porque está ahí incompleto. Ok, vamos entonces a, ups, para esto entonces, eh, y vamos a reemplazar esto. Basado en la figura, ¿qué piensan ustedes pero un poco extraño, porque es que está así, realmente, aunque sea le hubiera puesto ahí rellenar. Vamos a ver. Ok, y aquí poner rellenar para una siguiente ocasión, ¿no? Eh, realmente un espacio pequeño es todo lo que se necesita, porque si nosotros vemos aquí la figura, nosotros vemos que el polinomio está cercano a la función, ¿verdad? De tal forma que el polinomio está acotado por f de x más epsilon y f de x menos epsilon. Es decir, que la distancia la función con el polinomio está acotado por epsilon para todo fx en AB, ¿verdad? Entonces, de que analizando esto, yo puedo verlo de dos formas, ¿verdad? Yo creo que hubiera sido más adecuado en vez de acotar P, acotar F. Entonces, de que yo puedo tener mi función F, que puede ser bien complicada, y de que yo puedo hallar un polinomio P, de tal forma que P más epsilon y P menos epsilon realmente es equivalente, ¿verdad? Esas dos, porque como aquí tengo valor absoluto, entonces realmente yo puedo tener ya sea de que F está acotado por P más epsilon y P menos epsilon, o que F está acotado, o que P está acotado por F más epsilon y F menos epsilon. Y realmente estaba notando que quizás era mejor poner aquí que F fuera el que estuviera acotado por P. Eh, aquí la idea es, ajá, esta es la mejor idea, ¿verdad? De que tanto mi función F como mi función P, sus imágenes no difieren más de una cantidad epsilon. Entonces, que ahí hay una construcción, una demostración que es bien, es un poco, digamos que larga y es un poco rebuscada, pero sí, no es tan complicado. O sea, aquí no lo vemos simplemente por cuestión de tiempo. No es extremadamente complicado. Y ahora, serán los polinomios de Taylor, la forma en cómo se ven los polinomios de aproximación. Entonces, por ejemplo, yo podría analizar e a la x, ¿verdad? Y ese polinomio de Taylor en alrededor de x igual a 0 es 1 más x cuadrado entre 2 factorial hasta x a la k entre k factorial, polinomio de grado k, ¿verdad? Entonces, pero el problema es de que a medida que nosotros, a medida que nosotros incrementamos el polinomio de Taylor, a pesar de que se acerca, que en efecto se acerca a la función a la que queremos, pero a cierto punto simplemente esto no funciona. Pueden ver de que a medida, por ejemplo, para 3, ¿verdad? A medida que yo incremento el grado del polinomio, me acerco más a e a la x. Sin embargo, pues a medida que aumento x, no importa qué tan grande sea el polinomio,
pues no, siempre hay una diferencia considerable y ese es un problema porque realmente nosotros queremos algo sencillo para aproximar algo complejo. A veces estas funciones podrían ser series, ¿verdad? Podría ser series infinitas y la idea es de que podamos aproximar esas curvas por algo que sea mucho más fácil. Polinomios en particular, derivar e integrar son muy sencillos, por lo que nosotros podríamos, por ejemplo, considerar series, funciones que están expresadas como series infinitas. Integrar, derivar eso, pues está bien complicado, pero si nosotros tenemos buenas aproximaciones, polinomios de bajo grado, ¿verdad? Entonces, integrar, derivar eso podría ser bien sencillo. La ilustración, sea f de x igual a 1 de x, aproximar f de 3. Vaya, entonces nosotros podemos ver f de 3, pero vamos a ver acá. Vaya, si f de x es igual a 1 entre x, entonces f de 3 es igual a un tercio. Eh, pero los polinomios de Taylor de grado K, bueno, realmente aquí no es necesario que lo calculemos eso, ¿verdad? Calcular este polinomio de Taylor, realmente sé, a ver, voy a tener que hacer este trabajo adicional. Sé que 1 entre 1 menos x es igual a 1 más x cuadrado, etcétera, converge para cuando el valor absoluto de x es menor que 1. Entonces, si yo sustituyo x por x menos 1, yo tengo 1 sobre x, y entonces sería 1 menos x más 1 menos x, perdón, a la 0, a la 1 más 1 menos x al cuadrado. Este exponente me estaría dando el grado del polinomio porque, vamos a ver, pero es que tiene términos a la x, ese tiene términos a la x, entonces, vamos a ver, ¿cómo hacemos? ¿Será posible simplificar esto un poco más? Entre x, porque está centrado en 1. Entonces, no lo puedo centrar en 0 realmente. Si es el polinomio de Taylor centrado en 1, correcto. Entonces, bueno, podría escribirlo como x menos 1, potencia de x a la x menos 1, pero así está bien. O sea, lo más que hay que hacer es sacar el menos en ciertos lugares. Entonces, el enésimo polinomio de Taylor, en este caso, simplemente es sumatoria desde igual a 0 hasta n de 1 menos x a la n. Entonces, pues en este caso, lo que se quiere es sacar cuánto vale en 3, ¿verdad? Entonces tendría sumatoria desde igual a 0 hasta infinito de menos 2 a la n. Entonces, vamos a ver, y aquí podemos crear una pequeña tabla, n y cuánto es pesos n de 3, ¿verdad? Para n igual a 0, yo solo tendría 1 como aproximación, ¿verdad? El n ceroésimo polinomio me da una aproximación 0. El siguiente sería 1 menos 2 a la 1, pero eso sería menos 2. Entonces sería menos 1 para n igual a 1. Entonces el siguiente término sería positivo, ¿verdad? Más 4. Y sería 3. Entonces, para 3 tendría que restarle 8 y ahí sería menos 5. Para 4 tendría que sumarle 16
y obtendría un 11. Y ustedes ven aquí de que esto no funciona, no funciona. Pues no funciona ahí el polinomio de Taylor alrededor de x igual a 1. E igual, yo podría haberlo hecho alrededor de otro número, lo mismo me va a dar, ¿verdad? Entonces, claro, si lo centro en 3, ahí ya sería trampa, ¿no? Pero no funciona este enfoque del polinomio de Taylor. Pero de todas formas, esta función tiene más información que solamente lo que está en x igual a 1. ¿Cómo podemos utilizar las otras partes de la función, más información de la función? Vaya. Entonces, polinomios de interpolación de Lagrange, introducimos esta idea. Hallar un polinomio de primer grado de la forma L sub 0 de x más f de x sub 0 más L sub 1 de x, f de x sub 1 que pase por los puntos x sub 0, f de x sub 0, x sub 1, f de x sub 1, donde x sub 0 no sea igual a x sub 1. Generalizar el procedimiento para n más 1 puntos. Ok. Bueno, entonces tenemos aquí esa pregunta, ¿verdad? Yo quisiera una recta, porque aquí solamente hay dos puntos, ¿verdad? Solo estoy considerando dos puntos. Tengo la información en f de x sub 0 y f de x sub 1. ¿Cómo puedo generar yo polinomios acá de grado 1? Sé que x sub 0 es distinto de x sub 1. Tal que mi polinomio pase por esos dos puntos. Realmente aquí, eso es todo lo que se está pidiendo. Eso es todo lo que se está pidiendo. Entonces, dos puntos. Entonces, x sub 0, f de x sub 0, x sub 1, f de x sub 1. ¿Cómo puedo yo crear un polinomio? En este caso, de grado 1, que pase por esos dos puntos. Y además, yo aquí ya le doy la forma. Eso quiere decir de que el L sub 0 debería tener las siguientes características, de que debería ser 0 si x es igual a, perdón, debería ser aquí una combinación, ¿verdad? Que si yo tengo x sub 0, debería ser 1 en ese número, perdón, x igual a 0, y 0 si x es igual a 1. Mientras que el otro polinomio tendría que ser 1, perdón, tendría que ser 0 si x es igual a 0. Y 1 si x es igual a 1. Entonces, ¿cómo poder generar esos polinomios? Este par de polinomios de grado 1. Bueno, porque si se cumple esto, entonces cuando sustituye x sub 0, este se va a hacer 1 y este se va a hacer 0. Me va a quedar f de x sub 0, lo que quiero. Y si sustituye x sub 1, ese se va a hacer 0 y ese se va a hacer 1. Y es lo que quiero, que quede aquí este f de x1 y el otro sea 0, ¿no? Bueno, si se hace 0 cuando x vale 1, yo puedo restarle, no, realmente es x sub 1, ¿verdad? Entonces, el sub 0, por ejemplo, para hacerse 0 cuando x sea igual a x1, le resto x1.
Y para que sea uno cuando x valga x0, pues evalúo esto en x sub 0 y, y voilà, ahí está el polinomio que yo estoy buscando. Tiene las características de lo que yo quiero. Mientras que L sub 1 de x es igual a x menos x sub 0, me daría 0 esto. Para que me dé x sub 1, pues yo nada más divido entre x1 menos x sub 0. Entonces, ahí está una metodología que se puede ocupar, ¿no? Y ahora, a generalizar este procedimiento para n más 1 puntos. Bueno, antes de eso, aquí el polinomio de grado 1 me quedaría, bueno, es L sub 0 de x por f de x sub 0 más L1 de x por f de x sub 1. Y eso sería x menos x sub 1 entre x sub 0 menos x sub 1. Noten, a veces no hay que memorizar. Eso es bien clave. Y eso lo hacía en presencial, ¿verdad? De que no es necesario a veces voltear a ver todas esas fórmulas, porque, vaya, ¿qué es lo que necesito aquí? Bueno, que esto se haga cero cuando meto x sub 0. Pues x menos x sub 0. Y que se haga 1 cuando x es igual a x sub 1. Pues evalúo esto en x sub 1. Entonces, no hay que voltear a ver la fórmula, ¿verdad? Y lo mismo para los polinomios de grado superior. Entonces, utilizando esos principios, yo puedo, en efecto, pues, no tener que ver la fórmula. Ahora, P sub n de x, si yo quiero, si ahora quiero, vaya, el objetivo que P pase por los puntos x sub 0, f de x sub 0, x sub 1, f de x sub 1, xn, f de x sub n. Noten de que aquí hay n más 1 puntos. Por lo tanto, lo más razonable es que este polinomio sea de grado n. ¿Cómo se llama? Lo más probable, porque a ver, ciertamente hay casos en los cuales hay coincidencias, pero realmente con n más 1 punto yo sé que un polinomio de grado n existe. Puede que sea un polinomio de grado menor, ¿verdad? Entonces, la idea sería de que P sub n de x sea L sub 0 de x por f de x sub 0 más L sub 1 de x por f de x sub 1. Así, ¿verdad? Hasta L sub n de x, f de xn. Entonces, con la característica, por ejemplo, de que L sub k de x sea igual a 0 si x, L sub k de x sub y sea 0 si los índices no son iguales. Quizás así debía haber hecho ahí arriba, ¿verdad? Si k es distinto de y. Y que sea 1 si los índices son iguales, porque de esa forma, por ejemplo, si yo meto x sub k acá, entonces los factores L se van a hacer 0, excepto para el késimo, que sería 1. Y ese sería f de x sub y, f de x sub k, perdón. Y eso es lo que quiero. Entonces, si yo logro hallar polinomios con esta característica, entonces ya estuvo, ya resuelvo el problema. Porque aquí ustedes podrían haber dicho, bueno, aquí todo lo que se hizo fue hallar una recta que pase por 2 puntos, entonces eh, eso ya lo han visto en precálculo, ya lo han visto en, ¿cómo se llama?
en bachillerato, que de nuevo trae eso, ¿verdad? Pero acá la idea es que va a pasar por estos n puntos y esto lo extiendo. En particular, aquí ya se sabe de que estos son polinomios de grado n. Si nosotros vemos el libro, si nosotros vemos el libro, ahí le pone n, es n, k. Pero sí se sobreentiende de qué grado son esos, ¿verdad? No es necesario ponerse n. Y además que es un poco más desordenado poner ahí a cada rato que es de grado n, ¿verdad? N, k. Bueno, pero entonces, ¿qué tipo de función podría ser L sub k de X? Bueno, pues noten, tiene que hacerse cero cuando eh, para X sub 0, X sub 1, para todo, excepto para X sub k. Entonces, X menos X sub 0, producto hasta X menos X sub k menos 1, y luego me salto el késimo. Luego de X sub k más 1 a X menos X sub n. Pero también tiene que hacerse 1 cuando k es igual a i, cuando esos dos índices coinciden, cuando este es X sub k, pues debo dividir por esto mismo, pero en vez de X, X sub k, y así yo garantizo esas propiedades. Entonces, ahí está el polinomio de grado n. Y lo es, ¿verdad? Porque aquí hay n más un factor, n factores. Ese es un polinomio de grado n. Y podemos ver, en efecto, una gráfica de ello acá. Una imagen. A mí me parece que esto es un poco didáctico. Es interesante, ¿verdad? Graficar esas funciones. Vamos a ver. Noten, esta función se hace cero en todos los números x sub i, excepto cuando i vale k, donde vale 1. Entonces, eso es lo que buscamos. Y pues con esto ya tengo construido ese p sub n de x. En efecto, este p sub n de x, como lo que necesitaba eran funciones L con esas características, y ahí aquí puede ser. Ahí ya tengo eso básicamente resuelto. Ese es el enésimo polinomio de interpolación de Lagrange. Aquí lo debería haber escrito en algún lugar. Escribámoslo acá. Entonces, este de acá, el enésimo polinomio de Lagrange. Y aquí hay un ejemplo. Utilizar el polinomio de Lagrange para aproximar f de 3, donde f de x es igual a 1 entre x. Y vamos a ver, aquí solo estamos ocupando tres nodos. 2, 2.75 y 4, ¿verdad? En particular, el nodo es 2f de 2, que sería un medio, ¿verdad? 2.75, f de 2.75, que sería 1 entre 2.75 y 4 un cuarto. Esos serían mis nodos. Aquí hay una gráfica, ya, ¿cómo se llama? Adelantando un poquito, pues ciertamente como son 3 puntos, es una cuadrática, ¿no? Entonces, pues bueno, yo sé cuáles son las imágenes, ¿verdad? Ese 2.75 quizá los pongo como
11 cuartos. Realmente no es necesario, pero aquí quizá por cuestiones de estética lo vamos a hacer así, porque así el inverso es 4 onceavos, ¿verdad? Y ahora, ¿cuál es mi polinomio de Lagrange? En este caso, de segundo grado, porque tengo 3 puntos, ¿verdad? Recordemos, aquí voy a poner f de x sub 1, entonces el primer término tiene que hacerse 0 en 11 cuartos y en 4, por lo que yo tendría x menos 11 cuartos por x menos 4, y luego pues como denominador tendríamos 2 menos 11 cuartos y 2 menos 4, f de x sub 0, que sería un medio, ¿verdad? Un medio, más, quizá lo voy a poner así horizontal, y en el otro, pues se tiene que hacer 0 en 2 y en 4, x menos 2 por x menos 4, en 3 pues 11 cuartos menos 2 por 11 cuartos menos 4 por la inverso de esta, 4 onceavos, más, bueno, luego se tiene que hacer 0 en 2 y en 2 75, x menos 2 por x menos 11 cuartos. Noten de que no necesité ver la fórmula para el polinomio de Lagrange, simplemente por los principios que ya habíamos visto, ¿no? Y aquí por un cuarto, ¿verdad? Un cuarto. Entonces, ahí ya está el interla, y esta es la forma en cómo, en el examen, en cómo lo quiero. Es la forma en cómo lo quiero. Claro, se puede trabajar eso, obtener el polinomio de segundo grado ya, ¿cómo se llama? Simplificado, pero realmente yo lo que busco es concepto, ¿verdad? Que ustedes conozcan el concepto y esto lo hace. Entonces, no requiero yo que simplifiquen. De hecho, a veces podría ser hasta más trabajoso y por nada, ¿verdad? Claro, en software sí habría que indicarla ahí, simplificar, ¿no? Pero aquí a mano, pues yo vería que sería innecesario ahí. O sea, con esto yo veo que conocen el concepto. Y ahora, pues, f de 3, que es un tercio, ¿verdad? Es 1 entre x, va a ser aproximado por p sub 2 de 3. ¿Y cuánto es esto? Entonces mi estrategia para hacer el cálculo es hacer uno por uno. Quizás lo que sí puedo hacer aquí es simplificar lo que es los denominadores. Eso podría, quizás eso sí podría ser. Entonces, p sub 2 de x, para que ya a la hora pues sea más fácil. O sea, sí hay que calcular en 3, pero sin hacer ahí el producto del polinomio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, 2 menos 11 cuartos por 2 menos 4, y a un medio lo voy a dividir por esta cantidad, tendría un tercio. O sea, un medio entre esto, ¿verdad? Y da un tercio por x menos 11 cuartos por x menos 4, más pues 11 cuartos menos 2 por 11 cuartos menos 4, y eso me da menos 15 sobre 16, 4 onceavos entre esa cantidad me da una fracción menos 64 entre 165. Lo veo de esta forma porque así si hay un error después es más fácil corregir un término que estar viendo todo ahí, ¿verdad? X menos 2 por x menos 4. Luego aquí, pues 4 menos 2 por 4 menos 11 cuartos. Y ahí pues 5 medios, un cuarto entre ese resultado y obtengo un décimo.
X menos 2 por X menos 11 cuartos. Y ahora pues sustituyo X igual a 3, ¿verdad? Entonces, y yo sé, eso debería dar un poquito cercano, un tercio. Eso es por la gráfica, ¿verdad? Que debería dar bien cercano, de hecho. Algún 0,30 y algo debería dar. Vamos a ver. Entonces, un tercio por, pues, 3 menos 11 cuartos por 3 menos 4, que bueno, ahí ya poner menos uno, menos 64 entre 765 por 3 menos 2. Eso es uno, no lo voy a poner. 3 por 3 menos 4 menos uno, más un décimo de 3 menos 2. No lo voy a poner ahí. Y 3 menos 11 cuartos. Obtengo 29 sobre 88. Vamos a ver. 29 sobre 88. Y esto aproximadamente es 0,32. 95. 45 y se repite eso. Vale, entonces, este está ok. Está ok. Aunque tomando en cuenta que solo 3 nodos ocupamos y los nodos eran un poco esparcidos, ¿verdad? 2, 2,75, 4. Pero vaya, esto es aceptable porque solo 3 puntos ocupé. Notemos acá de que ni siquiera aquí arriba ni siquiera convergencia obteníamos. O sea, esto no sirve. Esta aproximación de arriba no nos funciona para nada. Ok, al menos acá, pues si acercamos un poco más los nodos, podemos tener un mejor valor. Y bueno, está un poco cercano a 0,333. De hecho, la diferencia es como 0,003, perdón, 0,004. O sea, está bien, está bien. Ciertamente quisiéramos mejor, pero eso es algo. Vamos a ver en el libro. Y está esa parte. F de 3 igual a un tercio. Y aquí está el polinomio de Lagrange. Punto 32,955 con nosotros. Aquí está 29 sobre 88, ¿verdad? Ok, estamos bien. Entonces, y aquí tenemos un teorema, ¿verdad? Suponer que x sub 0 hasta x sub n son números distintos en el intervalo AB y que f es n más una veces continuamente diferenciable en AB. Entonces, para cada x en AB, un número xi de x, que generalmente es desconocido, entre x sub 0 y x sub n, existe. Y por lo tanto, en AB, con la propiedad de que f de x es este polinomio de Lagrange más ese término de error. ¿Ok? Y vamos a demostrar este teorema. ¿Ok? Entonces, bueno, no sé si hay preguntas de algo que hemos visto. ¿Preguntas ahí? ¿Estamos bien? Ok, bueno, tratemos de demostrar esto. No tratemos porque digamos que la demostración no es tan sencilla por los detalles, por los detalles. Espero que no necesites revisar ahí la documentación. Vale, demostración. Si x es igual a xk, k de 0 hasta n, ¿verdad?
Eh, Vamos a ver. La hipótesis se, se cumple. Bueno, el resultado se mantiene para cualquier, sí, entre x sub 0 y x sub n. O sea, yo puedo poner sí, por ejemplo, x sub 0. Y eso, metamos x sub 0. Aquí tendría f de x sub 0. Aquí p de x sub 0, pero como es el polinomio de interpolación de Lagrange, va a ser f de x sub 0. Ese término va a ser finito. Y aquí tengo x sub 0 menos x sub 0. Todo se hace 0. Todo ese término se anula. Entonces, si mi x es un xk, entonces esto se hace 0, pero además p de x sub k es f de x sub k. La igualdad se mantiene. Entonces, si x es igual a un x sub k, el resultado se mantiene. Y yo podría poner, por ejemplo, sí igual a x sub 0. Ok, ya está esa parte. Entonces, ahora, asumamos que x no es igual a x sub k. Bueno, entonces, y sea g una función que define de la siguiente forma: f de t menos p de t, donde este es el polinomio de Lagrange de enésimo grado, ¿no? A ver, esto vamos a guardarlo, vamos a ponerlo en corchete. Menos f de x menos p de x multiplicado por x menos x sub 0, ruto hasta x menos x sub n entre t menos x sub 0, perdón, es arriba, t menos x sub 0 por t menos x sub n y abajo x menos x sub 0, x menos x sub n. Ok, entonces esta es una función de t. Este simplemente es un número. Este es denominador, pero además x es distinto de xk, entonces eso está bien definido. Entonces g es una función n más 1 veces continuamente diferenciable, ya que f y p también lo son. Vaya, f y p son funciones, noten que para g esto es una constante, este es un polinomio de grado n. Discúlpenme un segundo nada más. Ok, entonces, como f y p son n más 1 veces continuamente diferenciables en AB, este término lo es. Este es nada más una constante por un polinomio de grado n más 1. Así de que no hay problema. Todo esto es n más 1 veces continuamente diferenciable. Notemos de que notemos que g de x sub i es igual a 0 para i, que va desde 0 hasta n. Porque si yo meto x sub i, entonces, bueno, aquí tendría g de x sub i igual a f de x sub i menos p de x sub i por polinomios de Lagrange. Eso se cancela, ¿verdad?
menos, recordemos que aquí este x es constante con respecto a este, se mantendría esto, pero como aquí hay un término x menos x sub i, se anula todo. Entonces, todo esto se hace cero cuando yo meto un x sub i. Pero además g de x es igual a cero, ya que g de x es igual a, bueno, metamos esos números. F de x menos g de x menos f de x menos p de x por x menos x sub 0 producto hasta x menos x sub n entre x menos x sub 0 producto por x menos x sub n. Esto se cancela, ¿verdad? Es 1. Y al final tengo f de x menos p de x menos f de x menos p de x. Entonces ahí está de que g de x es igual a 0. Además los x sub y son distintos de x. Por lo tanto, por lo tanto g se anula en n más 1 puntos, n más 2 puntos, perdón, porque aquí tengo n más 1 puntos. Con este ya son n más 2 puntos. Entonces, por el teorema generalizado de Rolle, por el teorema generalizado de Rolle, existe, sí, en AB, tal que, vamos a poner ahí, en AB, la, como se hace cero en n más 2 puntos, ¿verdad? La enésima derivada, n más una décima derivada en sí es igual a cero. Puedo ocupar la n más una décima derivada, ya que es una función que es n más un veces continuamente diferenciable. Pero al aplicarlo aquí arriba, pero eso implica entonces que 0 es igual a ver, si yo saco la n más una décima derivada de esta expresión y lo evalúo en sí, bueno, aquí tendría la n más una décima derivada en sí. Este polinomio es de grado n. Si nosotros vemos, vaya, un polinomio de grado 1 se hace cero, se anula en la segunda derivada. Un polinomio de grado 2 se anula cuando yo saco tres derivadas. Vamos a ver, x cuadrado, primera derivada, 2x, segunda derivada, 2, tercera derivada, 0. Entonces un polinomio de grado n se anula si yo saco n derivadas. Ok, eso estaba en corchetes. Derivada con respecto a t, ¿verdad? Menos. Y pues aquí yo tenía f de x menos p de x. Eso es como una constante, ¿verdad? Porque yo estoy derivando con respecto a t. Y ahora, lo que yo sí tengo arriba aquí es un polinomio de grado n más 1 en t, ¿verdad? Entonces, todos los otros elementos de menor grado se eliminan. Solo me quedaría la n más una décima derivada de n más una décima derivada de t a la n más 1. Y si nosotros vemos, ¿verdad? Esto simplemente es n más 1 factorial. O sea, por ejemplo, x cuadrado, segunda derivada es 2 factorial, x al cubo, tercera derivada es 3 factorial, y así sucesivamente. Entonces, n más 1 factorial entre x menos x sub 0, producto por x menos x sub n. Ok, entonces de aquí yo puedo despejar f de x. Eh, Paso básicamente todo esto al otro lado. Entonces me quedaría esta expresión que voy a multiplicar por ¿verdad?
que se va a pasar a multiplicar, entonces, y me quedaría el p de x más, y ahora n más uno factorial por n más uno, enésima derivada, sí, entre x menos x sub 0, perdón, es que este n más uno factorial va a pasar a dividir, me equivoqué. Vaya, quizá vaya a ser un paso intermedio para que se vea un poco más claro, ¿verdad? Vamos a ver. Vaya, voy a pasar esto al otro lado y multiplicar f de x menos p de x igual a la n más una s derivada en sí por x menos x sub 0, x menos x sub n, entre n más uno factorial. Entonces, bueno, ya tengo lo que desea, ¿verdad? F de x es igual a p de x más la f, la n más una décima derivada de f por x menos x sub 0 por x menos x sub n entre n más uno factorial. Y esto era lo que queríamos llegar, ¿no? Esto era lo que queríamos llegar. Ok, ok. Queríamos llegar. Si de x está bien ponerlo, en el sentido de que depende de x. Ok, ahí vamos a escoger negro siempre. Pero básicamente eso es. No sé si hay alguna duda con respecto a, a esa demostración. ¿Alguna duda con respecto a la demostración? Bueno, ya con la demostración vamos a ver. En el ejemplo 2 encontramos el segundo polinomio de Lagrange para f de x igual a 1 entre x en 2, 4, usando los nodos estos. Determine la forma de error para este polinomio y el error máximo cuando el polinomio se usa para aproximar f de x en 2, 4. ¿Ok? Entonces aquí básicamente, bueno, vamos a poder completar aquí lo que es la sección porque ya viene la 3.2. Esto va a ser por la siguiente semana, ¿verdad? Y bueno, nos quedan 25 minutos. El último problema es un poco largo, pero eso lo vamos a ver del libro, ¿no? En el ejemplo 2 encontramos el segundo polinomio de Lagrange para f de x igual a 1x en esos tres nodos. Determine la forma del error para este polinomio y el error máximo cuando el polinomio se ocupa para aproximar f de x para x en 2, 4. Entonces, aquí el error, bueno, ya aproximamos f de x con p de x, arriba está el polinomio, ¿verdad? Pero el error es, sería, como son dos puntos, n es igual a 2, tercera derivada de f en sí por x menos 2 por x menos 2.75 por x menos 4 entre pues 3 factorial. Entonces mi función es x a la menos 1, ¿verdad? Vamos a ver, menos x a la menos 2 es la primera derivada, segunda derivada más 2, 2 por x a la menos 3 y tercera derivada es menos 6 x a la menos 4. Entonces, bueno, pues realmente aquí simplificando un poco, incluso podríamos tener, el menos lo podemos ignorar por el valor absoluto, ¿verdad? Entonces, entre 3 factorial y solamente poner phi a la menos 4 por x menos 2 por x menos 2.75 por x menos 4. De hecho, sí, a la menos 4, pues lo podemos también sustituir porque como sí está entre 2 y 4, entonces
El mayor valor que eso puede tener es cuando x sea 2, entonces 1 entre 2 a la cuarta. Porque si yo pongo 4, entonces pues no estaría yo aplicando la desigualdad apropiada, ¿verdad? Yo tengo que ver cuándo esto es máximo, y es máximo como la función es descendiente en x igual a 2. Ahí está. Y ahora tengo que hallar los máximos de estos. Eh, Realmente, pues, ¿cuál sería la idea? Hacer la derivada, tendré una cuadrática, hallar los ceros de esa derivada. Yo creo de que, pues, mejor ocupamos algo más apropiado en vez de, pues, hacer esos cálculos que ya sabemos cómo hacerlo. Vamos a ver, max of, mm, realmente, bueno, y en los puntos, ¿cómo se llama? Críticos, perdón, realmente el máximos y mínimos, porque como estoy viendo valor absoluto, ¿verdad? Ya sea podría ocupar ChatGPT, por ejemplo, para hacer eso, porque no menciono eso porque, pues, no veo nada extraño en lo que les mencioné, ¿verdad? Vamos a ver. O sea, ya sabemos cómo hacer eso, es para qué hacer lo que ya sabemos cómo hacer. Find max and min de esa función. Está calculando ahí el polinomio, toma la derivada. Entonces, ok, estos son los puntos críticos y ahora podemos evaluar la función en esos puntos. Y esto es lo que necesito. 3.84. Mm, bueno, está bien. Está bien. Vaya. Vaya, entonces está claro cuando esto es máximo, ¿verdad? Como es en valor absoluto, en 2. No puse bien la función. En 2 eso es cero. Vamos a ver qué pasó. Puse mal la función. X menos 2. Ah, pero como es el... Quiero ver. Pero entonces eso es cero. ¿Por qué me sale? Eso me sale equivocado. En 2 la función es cero. Menos 4. X menos 2. Lo único que se me ocurre aquí. Ok, aquí está, me parece que está correcto, pero tenía que poner en 2,4, ¿verdad? En el intervalo 2,4. Ok. Quizá también poner solo quiero la respuesta, ¿verdad?
Mm. Incluso le podría haber puesto valor absoluto. Entonces, el máximo valor de f de x es punto 375 que ocurre en x igual a 2. Pero ese es un error porque en x igual a 2 eso es cero. Mm, ¿Cómo? A mí me parece que eso está equivocado. Bueno, de todas formas, es el cuidado que hay que tener aquí, ¿verdad? Noten que, pues sí, realmente no es una, al final no es que sea una solución mágica ocupar ChatGPT. Eh, Están aquí posibles elementos de error. En dos eso se hace cero. Dice que el máximo valor en el intervalo 2,4 es 0,75, que ocurre en x igual a 2, pero en x igual a 2 esto se hace cero. Ahí como que si estuviera hallando el máximo de f'. Bueno, realmente aquí hay un problema, ¿no? Bueno, para no gastar más tiempo, pueden ver de que no siempre esto está funcionando. En este caso me está tirando errores. Habría que ver con más detalle por qué está tirando esos errores, ¿verdad? Pero nos muestra esto de que no es solamente de que no es una fórmula segura, ChatGPT. Hay ciertos problemas ahí. Bueno, para ganar tiempo, vamos a ver. Los puntos críticos ocurren a 7 tercios con G de 7 tercios, este número, y X igual a 7 medios. Entonces, vaya, y ahí está. Al final me tardó más tiempo ocupar ChatGPT, no me generó nada útil. Y esas son las cosas que hay que revisar, ¿verdad? Por eso es que es necesario aprender a ocupar la herramienta y ver dónde están las debilidades. Bueno, ya con eso, pues el error está acotado por un entre 2 a la cuarta por valor absoluto de esto, que es 9 sobre 16. Y esto, pues, 9 entre 2 a la octava. Yo sería 9 sobre 256 igual a 0,035,156,25. Comparado con lo que tenemos ahí en el libro, 16 por 6. A ver, es que hay un error en el libro. Aquí ese 6 no lo quitaron y ese es un error del libro, porque ya vimos que en la derivada sale ese 6 que se cancela con ese 3 factorial. Eso está correcto. Y en efecto, el error real, cuando vemos la diferencia entre el valor exacto, que es un tercio, y nuestra aproximación, que era 0,329, sí está dentro de este número. Pero con el otro hay problemas. Y es por eso, porque aquí hay un error. Aquí pusieron un 6 de más y este está incorrecto. Nosotros aquí en la clase lo tenemos correcto. Hay que tomarlo en cuenta en caso que ustedes vayan ¿cómo se llama? A ver el libro también. Bueno, y por cuestiones de tiempo, simplemente vamos a poner ahí el ejemplo 4.
No sé si hay alguna duda mientras estoy pegando aquí lo del ejemplo 4. A ver, copié hasta acá. Vaya, porque ya nos quedan 15 minutos. Si lo hiciéramos de una forma regular, no tendríamos suficiente tiempo. Vaya, entonces dice, suponer una tabla se prepara para la función f igual a e a la x, para x igual a 0,1, asumir que el número de decimales que se darán es de mayor o igual que 8 y que la diferencia entre valores de x adyacentes, el tamaño de paso es h. ¿Qué tamaño de paso h nos asegura que la interpolación lineal nos da un error absoluto de 10 a la menos 6 para x en 0,1? Ah, una observación es de que esta cota es el error de aproximar 1/x con mi polinomio de interpolación que está acá en todo el intervalo 2, 4. Entonces, no solamente para mi aproximación en 3, sino que esta es una cota para todo el intervalo 2, 4. Y en este caso quiero una cota para todo el intervalo de 0, 1. Bueno, entonces asumamos que tenemos los números de x sub 0, x sub 1 hasta un x sub r, ¿no? Entonces voy a analizar la diferencia en uno de estos subintervalos de xj más 1. Utilizando la fórmula de error, aquí la tenemos, ¿verdad? Entonces, segunda derivada en sí entre 2 por valor absoluto de x menos x sub j por x menos x sub j más 1. Esto simplemente es e a la x, ¿verdad? E a la x, cualquier derivada es e a la x, máximo en 0,1, pues e a la 1 entre 2. Y ahora tengo que ver el máximo de este polinomio, pero como es un polinomio que se hace 0 en JH y J más 1 por H, es simétrico y el punto máximo, y además, eh, bueno, al analizar el X en el intervalo JH y J más 1H, vemos de que ese es negativo. Entonces, al poner el menos, yo tendría una parábola invertida y el máximo sería en el punto medio, que sería precisamente, aquí lo han puesto un poco raro, ¿verdad? Pero sería J más un medio de H, que es igual a J más un medio de H, JH menos H medios, ahí está, ¿verdad? Entonces, al evaluar el máximo de esto que se alcanza en J, en X igual a J más medio por H, obtenemos de que esto, al meter X igual a eso, bueno, aquí tendría JH medios por H medios por H medios, y eso sería H cuadrado sobre 4. Entonces, pues tenemos que la cota del error sería EH cuadrado sobre 8. Y eso tiene que ser menor igual que 10 a la menos 6. Eso se logra con un H menor que 1,72 por 10 a la menos 3. Pero para hallar un número adecuado de puntos, que es 1 menos 0 sobre H, ¿verdad? Solamente estoy viendo el intervalo de 1 menos de 0 a 1. Esto tiene que estar entero. Entonces, yo puedo escoger H igual a 0,001 de esa forma, que es más pequeño que este, ¿verdad? Que este número. Y de esa forma tengo 1000 puntos para n, ¿verdad? Un número entero. Y ahí está el ejercicio. O sea, básicamente era, yo me doy n punto, n más un punto, ¿verdad? X sub 0, X sub n, y trato de acotar el error para un intervalo en particular, en este caso que va de XJ a XJ más 1. Y básicamente eso sería. No sé si hay alguna duda al respecto. ¿Alguna duda al respecto? Realmente con eso, pues ya está la sección 3.1. Mañana entonces tendríamos el repaso
Y el jueves el parcial, ¿verdad? Vamos a hacerlo de igual forma, por correo electrónico. También es posible que habilite el aula virtual, ¿verdad? Y ahí lo ponga ahí, pero si ese es el caso, entonces yo les aviso con anticipación. Si no, pues ahí por correo se lo voy a enviar, siempre unos 5 minutos antes, ¿verdad? Bueno, y eso es, para interpolación, capítulo, la sección 3.1. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta al respecto? Bueno, pues nos vemos mañana para el repaso, eh, y el examen que lo tenemos el jueves, ¿verdad? Siempre con cámara abierta. Entonces, nos quedamos hasta acá. Pasen buen provecho. Nos vemos mañana temprano.